El voto ha sido completado. Por favor, cierren la máquina. El resultado del voto es el siguiente. A favor, 143. En contra, 9. Abstención, 25. Proyecto de resolución 8-ES10-L30, carrera REF, se adopta 1. Era la votación de hoy en la Asamblea General de la ONU que por mayoría respaldó el ingreso como miembro pleno del Estado de Palestina. 143 países votaron a favor del texto que le concede al pueblo palestino un asiento permanente en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sin derecho al voto. Antes de la votación, el embajador de la Autoridad Nacional Palestina acusó a Israel de querer destruir y desplazar al pueblo palestino. Por su parte, el embajador de Israel ante Naciones Unidas trituró la Carta de la ONU desde el estrado de la Asamblea General. Israel considera que con la votación se recompensó al grupo terrorista Hamás por el ataque que protagonizó el 7 de octubre de 2023. Alejandro Rincón está en el lugar de la noticia. Buenas tardes, Alejandro. Carla Andrea, qué gusto saludarlas. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada. Este viernes se ha inscrito un hito muy importante en la historia de la Organización de Naciones Unidas. Con esa resolución adoptada por la Asamblea General, no solo se extienden los derechos de participación de Palestina como Estado observador del organismo internacional. En términos concretos, ¿qué significa? Un asiento permanente dentro de la Asamblea General y que sus diplomáticos pueden, por ejemplo, participar dentro de las distintas sesiones que la Asamblea General tiene en el transcurso del año. Adicionalmente, Palestina como Estado observador puede, por ejemplo, inscribirse como copatrocinador de resoluciones y también puede introducir enmiendas a estos mismos textos que tramita durante el año la Asamblea General de la ONU. Es en ese contexto que una vez se dio esa votación, una amplia mayoría, 148 votos a favor, pues que se dio también un encuentro con los reporteros dentro de este recinto. Escuchen a continuación la forma como el embajador actual de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Mansour, reaccionó a esa decisión de la Asamblea General. Hoy ha sido un día histórico para nosotros y nos estamos moviendo un paso más cerca a la admisión del Estado de Palestina en la ONU. La resolución que aprobó muchos elementos importantes, pero especialmente el hecho de que la Asamblea General declaró claramente que el Estado de Palestina cumple todos los criterios establecidos en el artículo 4. Por lo tanto, exige a la Asamblea General que recapacite y reconsidere la aplicación del Estado de Palestina. Les planteamos que este viernes se ha escrito un hito destacado en la historia de la Organización de Naciones Unidas, no solo por la decisión como tal, sino también por los momentos de tensión, de enorme drama diplomático que antecedieron a esa votación dentro de la Asamblea General y que en esta oportunidad estuvieron liderados por el embajador de Israel ante Naciones Unidas, que minutos antes de esa votación entregó un apasionante, un acalorado por momentos discurso ante la Asamblea General denunciando esa votación y el respaldo de la Asamblea General a extender los derechos de participación de Palestina dentro del organismo internacional. Y allí quedó escrito para la historia este momento, este drama diplomático dentro de la Asamblea. En los años que vienen tendrán que explicar cómo, en contra de toda la moralidad y de la Carta de las Naciones Unidas, se hizo todo lo posible para dar un Estado a un grupo de asesinos en masa, a los Hitler de nuestra época. Aquí está. Les presento el resultado futuro de la votación de hoy. Este es el resultado de su voto, que pronto será el presidente Yahir Sinwar, presidente tirano del Estado de Hamás, que por cierto es auspiciado por la ONU y está muy agradecido con ustedes. Ustedes están destruyendo la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Sí, eso es lo que ustedes están haciendo, destruyendo la Carta de la ONU.
Hay otro evento que no puede pasar desapercibido y es finalmente el contexto que marca el por qué hemos llegado a esta historia, por qué estamos en este punto de los eventos alrededor de la guerra entre Israel y Hamás, y tiene que ver con que en el pasado el Consejo de Seguridad ya había intentado tramitar una resolución para extender los derechos de participación y de membresía a Palestina, una resolución que en el Consejo de Seguridad fue vetada por los Estados Unidos y que derivó en esta votación y en esta sesión de la Asamblea General del día de hoy. Y por ello la reacción de los Estados Unidos, que finalmente como consecuencia de sus acciones derivó en esta votación de la ONU. Estados Unidos sigue opinando que las medidas unilaterales en las Naciones Unidas no avanzarán en este objetivo. Esta resolución de la Asamblea General no fue una excepción, por lo que Estados Unidos votó en contra. Nuestro voto no refleja la oposición a la creación de un Estado palestino. Hemos sido muy claros en que lo apoyamos y buscamos avanzarlo de manera significativa. Es un reconocimiento de que el Estado vendrá solo de un proceso que involucre negociaciones directas entre las partes. No hay otro camino que garantice la seguridad y el futuro de Israel como un Estado judío democrático. Estados Unidos, naturalmente, fue uno de los 9 países que votó negativamente a esa resolución. En el caso, por ejemplo, específico de América Latina, Argentina, a raíz de su gobierno actual, pues fue el único país de nuestra región que votó en contra de esa resolución. Y al respecto, también le consultamos a un experto en relaciones internacionales y que conoce íntimamente el trabajo de la Organización de Naciones Unidas, su lectura finalmente sobre este tipo de resoluciones y qué efecto real pudiera tener esta resolución. فلسطين من خلال حرصها على الانضمام للمعاهدات of the legacy of your ancestors and the future outcome of today. Muy bien, es justamente alrededor de estas circunstancias que pues se espera que la Asamblea General de Naciones Unidas más adelante pues considere si hay algunos elementos adicionales sobre la extensión de la membresía del Estado de Palestina. Finalmente, pues después de esta resolución se esperará próximamente a ver el Consejo de Seguridad qué decisión toma frente a esta causa. Reportamos para ustedes desde la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Buenas tardes.